Estamos con Luis Lara, jefe de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica del Cernagiomín. ¿Cómo estás, Luis? Hola, muy bien. Luis, cuéntanos de esta investigación que estás desarrollando referida a montes submarinos y procesos tectónicos en la placa de Nazca. Es poco en general lo que se sabe respecto de la geología marina y en particular sobre volcanes submarinos. ¿En qué consiste esta investigación? Bueno, consiste en términos bien generales en comprender el origen del volcanismo en la placa de Nazca. Y esto es relevante porque en términos generales se conoce muy poco de los fondos oceánicos en el mundo, digamos, menos del 10% de los montes submarinos han sido reconocidos por cruceros, con equipos científicos modernos. Y hay una controversia muy activa en términos del origen de esos montes submarinos, o por qué se produce el volcanismo al interior de las placas oceánicas. ¿Solo el 10% del relieve marino se conoce con más detalle? Claro, porque lo que se conoce globalmente proviene de datos que producen los satélites, pero la resolución de esa información, aunque ha mejorado mucho en los últimos años, es todavía muy insuficiente para detectar con precisión relieve, montes submarinos que tengan menos de 1 kilómetro de altura, por ejemplo. Es muy difícil que con esa información se detecten. Y la manera de hacerlo con alta resolución es con ecosondas multihaz que están montados en buques. Entonces las trayectorias que siguen los buques oceanográficos a lo largo de los años, aunque son muchos, han sido muchos las últimas 2 décadas, sigue siendo muy insuficiente para el tamaño que tiene los océanos del planeta. ¿Y cómo se gestó esta investigación, primero que todo? Se gestó a partir de un concurso que se hace por primera vez en CONICYT, en el programa de investigación asociativa de CONICYT, y que buscaba justamente estimular la investigación marina usando una plataforma muy valiosa que tiene el país, que es el buque oceanográfico chileno, el Cabo de Hornos. Y para eso llamó a un concurso con el requisito de que los proyectos que postulaban tuvieran un proyecto de origen que aportaba el financiamiento basal para la investigación. O sea, básicamente este concurso nos asignaba días de uso del buque oceanográfico. Y el proyecto de origen, en el caso nuestro, es un proyecto Fondesit, con patrocinio de Cernagiomín, que tiene por objetivo lo mismo, comprender el origen del volcanismo en la placa de Nazca y en particular entender el rol que tienen los procesos del manto profundo, las plumas mantélicas como mecanismo de origen de estos volcanes, y los procesos tectónicos de la placa de Nazca, que a nivel mundial es la controversia más activa que hay en esta disciplina. ¿Y qué es lo que fueron a observar en particular a través de este buque de la Marina de Chile? Definimos varias zonas de interés, básicamente alrededor de algunos montes submarinos relativamente bien conocidos. Uno de ellos el Monte O'Higgins, frente a las costas de Valparaíso. Y nuestro objetivo final era la zona frente a Iquique, donde hay una cadena de montes submarinos que es muy desconocida. En ese lugar se conoce muy poco del relieve con detalle, y ninguna investigación previa ha obtenido tampoco muestras ni nada por el estilo. Además de algunas zonas en el trayecto, digamos, entre Valparaíso e Iquique, que son algunos montes submarinos aislados que no forman parte de cadenas importantes como los anteriores, y también con un objetivo distinto pero interesante también, en asociación con un investigador de la Universidad de Chile. Era la zona de ruptura del terremoto de Villapel de septiembre del año recién pasado, porque como había pasado poco tiempo, todavía es posible ver algunos de los efectos que pudieran haberse producido en la zona directamente afectada por el terremoto. A ver si nos puedes explicar un poco, mostrándonos la imagen, cuál es la forma habitual a través de la cual se da el volcanismo subacuático, digamos, y cuál es la particularidad de estos montes que tú estás estudiando. Bueno, podemos verlo en esta imagen que
para hacerse una idea, esto es en el Google Earth se ve con muy poca resolución porque esta información No existe, no digamos. existe o es muy pobre, excepto en algunos lugares puntuales. Pero una característica de primer orden que se observa en la placa de Nazca es que hay montes submarinos y en algunos casos islas oceánicas en varios lugares de esta placa. No están concentrados en un solo lugar o no forman una sola cadena, sino que están dispersos en la placa. Y en algunos casos forman cadenas. El caso más notorio de la dorsal de Juan Fernández, que incluye la isla Robinson Crusoe, la isla Alejandro Selkirk y una sucesión de montes submarinos en cuyo extremo oriental está este Monte O'Higgins, que era uno de los objetivos nuestros en el crucero. Eh, para comprender los procesos que explican la ocurrencia del volcanismo al interior de las placas, básicamente se necesita tener una imagen precisa del relieve para entender la morfología, las formas de erosión, reconstruir un poco la historia geológica a partir de eso, e idealmente, en los casos en que eso se puede hacer, obtener una muestra de roca de ese lugar. Y en el caso del Monte O'Higgins lo pudimos hacer y obtuvimos algunas muestras que son en principio bien interesantes para abordar lo más medular de esta controversia. Años atrás, en 1995, un crucero alemán permitió obtener una muestra que nosotros también datamos en el marco de este proyecto Fondesit, que tiene 9 millones de años. Pero lo interesante como resultado preliminar en este caso es que obtuvimos una muestra de algo que parece ser una lava más joven que el edificio principal y por lo tanto una evidencia de actividad más reciente, lo cual nos pondría en un escenario mucho más interesante en términos científicos. Hay que esperar los resultados, digamos, pero si confirmáramos que la edad es más joven, eso requiere una explicación distinta a la que normalmente se usa para explicar el origen de la dorsal de Juan Fernández. Pero ahora, la lógica, digamos, es que esta placa de Nazca se va acercando hacia el continente y en consecuencia se iría desplazando este punto de subida del magma, por así decirlo, y entonces se iría generando esta cadena de montes que tú estabas mostrando. Claro. ¿Y cuál es el vacío, digamos? ¿Cuál es la pregunta de investigación que se quiere llenar, se quiere responder? En definitiva, ¿cuál es el origen o cuál es el proceso dominante en la producción de magmatismo, volcanismo en esta zona placas oceánicas y en general en las placas oceánicas? Porque esto es una controversia a nivel mundial, digamos. Lo mismo se discute para otras placas oceánicas en situaciones parecidas, digamos. Y las explicaciones extremas, digamos, puede que existan ambas combinadas, pero las explicaciones extremas son que particularmente estos volcanes que forman cadenas, donde además se ve una progresión de edades, en este caso más antiguo el Monte O'Higgins, 9 millones de años, la isla Robinson Crusoe tiene entre 4 y 1 millón de años, la isla Alejandro Selkirk tiene 1 millón de años. Cada vez más joven hacia el oeste. Uh-huh. Eso es consistente con esta idea de que el magma que emerge a la superficie y construye esos volcanes proviene de una pluma de manto que se origina en una zona profunda del manto, en realidad en el límite entre el núcleo y el manto inferior. Una pluma fija. Claro, estacionaria, claro, que está siempre en el mismo lugar. Que está inyectando frente a una placa que se desplaza. Y por eso es que se ve eso. Y en este caso, como la placa se mueve hacia el oriente, es más antiguo el componente que está más al oriente. Digamos, ahora eso, lo inusual que tiene eso desde ya es el hecho de que el volcanismo tiende a generarse en aquellos puntos donde se encuentran placas tectónicas y no al interior de la placa tectónica como en este caso. Claro, es más común, o por lo menos más conocido, digamos, el caso en que el volcanismo se produce en los márgenes de placa o muy cerca de los márgenes de placa, sea en las dorsales oceánicas, que es donde se produce el mayor volumen de magmatismo en el planeta, de hecho, o en los arcos continentales, o en los arcos de isla, donde una placa oceánica se ducta bajo otra oceánica, pero en general los márgenes.
Pero es un hecho, una observación, digamos, que también ocurre volcanismo al interior de las placas, sean continentales u oceánicas. El volcanismo al interior de las placas continentales es un poco más conocido porque es accesible. Acá en Sudamérica hay volcanismo, por ejemplo, en Argentina, que tiene estas características. Pero al interior de las placas oceánicas la particularidad es que el volcanismo está más disperso en toda la placa, básicamente. Y en algunos casos forma estas cadenas que podrían ser explicadas por esta teoría de las plumas estacionarias, el manto profundo, digamos. Pero hay otros que no se pueden explicar por esa razón, y los antecedentes que hay, por ejemplo, en las costas de Japón, sugieren que hay otros mecanismos que están más relacionados con la tectónica de la placa de Nazca, con la presencia de fracturas y con una cierta deformación que se produce al interior de la placa, que no solo facilita el ascenso del magma a la superficie, sino que además produce la fusión del manto superior como fuente, en este caso, a diferencia de las plumas, para el volcanismo. Entonces, O sea, el volcán sigue existiendo independiente de que se desplace la placa. exactamente, y lo interesante es que estos casos permiten abordar una controversia que no es solo puntual, no es solo local, o no solo tiene que ver con la historia del Monte O'Higgins o la dorsal de Juan Fernández, sino que con una controversia que es activa hoy a nivel científico en el mundo entero, digamos, y se están haciendo investigaciones de este estilo en varios otros lugares en el planeta. Este monte O'Higgins, frente a la región de Valparaíso, ¿qué altitud tiene? Tiene más de 2000 metros de altura, es un volcán comparable a los volcanes continentales. ¿Y su antigüedad es de? El antecedente que tenemos es 9 millones de años, las muestras datadas. Por comparación con lo que hemos estudiado con mucho más detalle en la isla Robinson Crusoe, por ejemplo, uno puede suponer que la historia es mucho más compleja, no es que todo el volcán se construyó hace 9 millones de años, probablemente hay rocas de 8 millones, de 8 millones y medio, en fin, digamos, de un cierto rango. Pero lo interesante del hallazgo que pudimos hacer en este crucero es que pudimos colectar una muestra de algo que parece ser significativamente más joven que el edificio principal de 9 millones de años o algo similar. Mucho más joven, pareciera ser. ¿Tienes algo de eso que mostrar? Acá tengo una muestra, este es uno de los fragmentos recuperados. Puedes ver que es una roca oscura, es probablemente un basalto, estamos en proceso de analizarla. Tiene adosada restos de material calcáreo de ciertas formas de vida que ocurren. Esto está en la cumbre del Monte O'Higgins, está alrededor de 800, 900 metros de profundidad, o un poco menos incluso. Y esto forma parte de algo que parece ser una colada de lava de morfología relativamente fresca, y por eso que nuestra hipótesis en este caso es que es más joven que el resto del edificio principal. Eso no lo hemos comprobado todavía, requiere tiempo, algunos análisis. Pero si así fuera, sería muy interesante en términos de los procesos que se requiere, de la explicación que se requiere para justificar la presencia de un evento volcánico muy posterior a la construcción del edificio principal, que no puede ser explicado con las plumas porque la pluma activa está muchos kilómetros al oeste de la ubicación actual del Monte O'Higgins. Y en tiempos geológicos, digamos, ¿qué significaría que fuera reciente, digamos? ¿Menos de 1 millón de años? Claro, por la morfología yo diría que estamos pensando en una edad inferior a 1 millón de años, e incluso podría ser inferior a 100.000 años. Sí, o sea, eso inmediatamente refutaría la hipótesis de que este al menos monte se configuró a través de una pluma fija que está emitiendo hacia arriba mientras se desplaza la placa. Claro, o por lo menos, si no refuta completamente esa teoría, porque el edificio principal podría haberse formado con ese mecanismo, que el episodio más reciente de actividad no está relacionado con la actividad de una pluma. Se requiere otro proceso, y ese otro proceso probablemente tenga más relación con la tectónica de la placa, y por lo tanto nos sitúa en el escenario donde hay otro mecanismo para explicar el volcanismo, que además permite que exista volcanismo más reciente, eventualmente activo en alguna parte del fondo marino en la placa de Nazca, que hasta ahora no se ha documentado. Hasta ahora no hay antecedentes de actividad reciente de volcanismo en esta placa. No, Reciente, digo yo, que se haya podido documentar, registrar a través de imágenes.
No hay. No hay nada tan reciente, entre otras cosas porque con la profundidad que tiene el fondo marino en estos lugares, digamos, en el caso de Pero se podrían captar el calor o emisión de burbujas hay, o cualquier claro, otro fenómeno similar. digamos, ciertas manifestaciones se podría encontrar si hubiera un mecanismo para observarlas, digamos. Como no hay Es una caja esquema oscura de que hay que monitoreo, desentrañar, digamos, y puede esto ocurrir básicamente en cualquier parte de la placa de Nazca, es muy difícil que es saber si enorme. ¿Cuál más o son- menos la dimensión que tiene son desde... centenas de kilómetros Ahora, entre el Golfo de Penas y la parte norte, ahora más allá de la escalada. claro, este monte está a unos 300 kilómetros del litoral chileno. Aproximadamente, Y, claro, ¿sí? a 200 kilómetros. 200. ¿Y del otro límite de la placa hacia el interior? Muchos más. Muchos más. ¿Unos 1000? ¿2000? Del interior, de la dorsal está por lo menos a 3000. 3000 kilómetros. Ahora, la otra pregunta importante es ¿cómo se hizo esta investigación? ¿Cómo lograste llegar a esa muestra que tienes ahora delante de ti? Bueno, una cosa que digamos que no es un aspecto estrictamente científico de esto, pero que es sustancial a la hora de planear este tipo de investigaciones, es todo el desafío técnico que implica obtener muestras y obtener batimetría, en particular obtener muestras del fondo marino, aunque sea a 500 metros de profundidad, aunque sea a 100 metros de profundidad, ya es una dificultad en comparación con obtener muestras al interior de los continentes, digamos, en un volcán activo, lo que sea, donde uno puede de alguna manera acceder con facilidad a los lugares. En este caso, y esto es bien especial porque es la primera vez que se hace con recursos completamente nacionales, digamos, con financiamiento nacional, con investigadores nacionales y en el buque oceanográfico chileno, de principio a fin, digamos, con todo lo que implica. Entonces tuvimos que partir por diseñar el proyecto, digamos, y ganar un concurso. Había otros proyectos en concurso, probablemente con otros objetivos científicos tan interesantes como el que nosotros propusimos. Adjudicado el proyecto tuvimos que diseñar el aparato que saca la muestra, porque eso normalmente no está en el buque. El buque tiene la capacidad para operar ese equipo, tiene un winche especial y un cable especial que es capaz de recoger, digamos, de lanzar y recoger el aparato que toma la muestra. ¿Y cómo era este aparato? El aparato es una rastra geológica, es una especie de cajón de metal muy pesado, casi una tonelada, que es bastante rústico, si se quiere, en su diseño, porque tiene que ser pesado para que se... Para actuar por su peso, por así Claro, decirlo. para que se emplace en el fondo del mar y en lo posible se incruste en la roca y después con el winche trabado, digamos, y la fuerza de los motores del buque arrastra y raspa, digamos, la superficie de la roca y produce unos fragmentos que quedan contenidos en un saco metálico en el fondo. Así es como llegó esa muestra que tiene. Llegó esa muestra. Y esto parece de alguna manera simple, pero no es tan simple, ni siquiera los buques oceanográficos más experimentados en este tipo de trabajo. Esta era además la primera vez que este buque oceanográfico hacía esta maniobra, digamos. El buque ya lleva un par de años funcionando y ha hecho otras maniobras oceanográficas más tradicionales, digamos, con equipo oceanográfico que mide otros parámetros en la columna de agua y la tripulación, en fin, está más habituada a eso, pero era la primera vez que trabajaban con este equipo. Por lo tanto, no había una experiencia previa directa, como digo, había esa experiencia que indirectamente tenemos de otros grupos de investigación en buques extranjeros, digamos, particularmente los cruceros del Sony, que es un buque alemán, que ha venido varias veces a las costas chilenas. Pero experiencia directa no teníamos, entonces hay toda una dificultad implícita ingenieril, técnica. Claro, y de la maniobra misma, que hace que esta muestra sea muchísimo más valiosa, digamos.
costó, digamos, muchísimo más obtenerla que lo que cuesta. Y probablemente pase mucho tiempo antes de volver a obtener otra más. Sin Para duda, responder porque, a otra pregunta que surja exactamente, después de que respondas la que acabas de plantear. exactamente, por eso es que la investigación en estos temas es costosa y requiere de cierto estímulo para que se pueda desarrollar, porque a diferencia de lo que se puede hacer en el continente, acá obtener una muestra adicional o mirar esto con más detalle o sacar una muestra de un monte vecino, por ejemplo, tiene un costo muy superior y una serie de dificultades. El costo de operación solamente del buque oceanográfico son alrededor de $26.500 diarios. Entonces, Carísimo. no cualquier proyecto, digamos, está en condiciones de reservar el crucero por un par de semanas y recorrer el océano cercano para este tipo de cosas. Pero de a poco se avanza y lo importante en este tipo de cosas, más que un estudio muy detallado de cada monte, que es más difícil hacer en Hawái, por ejemplo, se han hecho cosas con mucho detalle en algunos lugares. Acá lo relevante, aunque no tengamos una gran cantidad de muestras, es tomar las muestras que son clave para poder abordar los problemas científicos principales. Y en este caso eso es lo que estamos haciendo. El problema que estamos abordando es un problema que interesa a la comunidad científica internacional relacionada con esto del volcanismo al interior de las placas, digamos. Ahora, el resultado puede que esté a fines de 2016, mediados de 2016. Nosotros, nuestra expectativa, digamos, es tener indicios confiables de la edad de estas rocas en unos 6 meses, digamos. Ese es el dato crítico, la edad de esa Claro, la roca. edad es un dato relevante. La química la vamos a tener Más pronto. más pronto, digamos, y con eso ya podemos elaborar una parte importante de la teoría, porque la química nos permite distinguir entre los procesos que generan el magmatismo. Pero la edad es un elemento, probablemente sería el elemento más llamativo, especialmente si resultara ser mucho más joven que el edificio principal. Para eso se requiere a lo menos unos 6 meses y un cierto tiempo de elaboración de esto. Pero nuestra expectativa es que de aquí a un año tengamos por lo menos un borrador de un manuscrito que dé cuenta de los resultados principales, especialmente si son bien llamativos, porque también interesa comunicarlo pronto. Ujú. Luis, y a ti en lo personal, ¿qué significa este proyecto? A mí en lo personal es algo que me produce mucha satisfacción por varias razones. Es una de mis líneas de investigación principales en este momento. Es una línea de investigación en la que yo veo con mucha proyección en términos profesionales, digamos, para mí, en la que yo pretendo hacer cosas en los años que vienen. Y me parece que también ha sido una experiencia bien interesante en términos de la conexión con investigadores de otras disciplinas, incluso más allá de la geología, porque una característica que tiene este tipo de investigación, un buque oceanográfico, es que lo normal es que hay gente haciendo cosas muy distintas, digamos, y esa interacción abre muchas otras posibilidades de cooperación en temas que se relacionan. Por ejemplo, tal vez este material biológico no es interesante en este caso particular para los biólogos, pero en otras oportunidades, en otros lugares, al colectar las muestras de roca han aparecido especies nunca descritas antes para la ciencia, porque los montes submarinos son ecosistemas muy particulares, entonces tienen porcentajes de endemismo muchísimo más altos que otros lugares. Entonces, O sea, buscando responder una pregunta, se abren otras posibilidades. planteando otras interrogantes y además combinaciones entre ellas. Entonces es una manera de producir conocimiento científico en áreas que están incluso más allá de las que uno habitualmente se desempeña. Y a mí eso me parece llamativo porque uno establece conexiones con gente que hace cosas muy, muy diversas y eso es bien enriquecedor. Además de que en este tipo de investigación hay un componente que también hay en el continente, por supuesto, pero acá tal vez más fuerte, que es que hay un elemento como de exploración de algo desconocido. Digamos. El fondo marino es como hacer investigación fuera del planeta, digamos, es algo... Y considerando que lo tenemos tan cerca y que es un país con Claro, tanta presencia. claro. Pero sin embargo, acá en esto todavía uno puede ir a muchos lugares donde sea la primera vez que se va, digamos, o la primera muestra que se obtiene.
Entonces también eso es un aliciente, porque es, de alguna manera, por vanidad incluso, es una cuestión importante. Digamos, uno quiere de alguna manera llegar a un lugar donde no se ha llegado antes. Claro, y va a permitir desentrañar secretos que obviamente a todos nos va a servir para comprender de mejor manera el territorio que habitamos. Por supuesto, y hay algunas conexiones más directas que las que yo señalo en términos así de fundamento científico. Por ejemplo, el rol que cumplen estos montes submarinos como ecosistemas es una de las razones fundamentales por la cual se hace esta investigación. Y más específicamente en el ámbito geológico, hay varios trabajos que muestran el efecto que se produce en el margen continental cuando estos montes submarinos se subductan junto con la placa, digamos, porque son asperezas, digamos, relieve que interactúa con el margen y produce ciertos efectos. Entonces hay aplicaciones, digamos, conexiones con otros temas que son de interés más directo para todas las personas. Y este tipo de investigación, en alguna manera, modestamente contribuye también a eso. Bien, eso era Luis. Muchas gracias. Gracias a ti. Adiós.